En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En el día de la muerte, amparanos en Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues sorpresa, el tema de esta plática es todavía el Espíritu Santo. Yo pensaba que hubiera sido la iglesia, pero sorpresa, Padre Gina me dijo anoche que el tema es el Espíritu Santo en nosotros. Ok. Muy bien. Y este título no es mío, sino de Padre Royal Marine. Okay, no tengo ideas. Pues el Espíritu Santo en nosotros. Como casi siempre regresamos al tema de gracia santificante. Creo que hablamos más de eso en las clases de los sacramentos, ¿no? Ok, supondría que sí. También aquí, Padre. Ok, también aquí. Gracia santificante. ¿Qué es gracia santificante? ¿Quién puede explicármelo? Iván, sí, gracias por ser voluntario. Tan listo para ayudar. La gracia santificante Qué bueno que regresamos a eso. Pues, una palabra, algo. pues es lo que o sea, la gracia santificante es la gracia que solamente Dios da, ¿no? Pues, Por el bautismo. sí. Pues por los sacramentos se otorgan. Sí, también. Dios es el que da todas las gracias. Sin embargo, sí, sabe algo. Muy bien. La próxima pregunta, voy a preguntar, pues, ¿quién sabe qué? Empezamos con eso. Es un don. Gracia santificante. Un don. Ok. Regalito. Ok. ¿Y qué es un don o regalo? Es algo que no merecemos, ¿ok? Es algo no merecido. Dado libremente por Dios a nosotros. Eso es importante. Voy a repasar ese tema de qué es algo que no merecemos. Si olvido mencionar eso, después alguien me recuerda, por favor. Es algo no merecido, pero eso no explica lo que es. Es una participación creada en la naturaleza misma o la misma naturaleza de Dios. Siempre olvido cómo funciona eso. La misma naturaleza, la naturaleza misma. Pero la naturaleza de Dios es una participación creada en su naturaleza. No es Dios porque no somos panteístas, ¿no? No creemos que por bautismo somos Dios, ¿no? Sabemos que tenemos una participación creada y es la creación más perfecta, ¿no? Es la creación más cerca a Dios porque es la naturaleza divina creada, una participación. Es finita porque es una criatura de Dios, pero nos hace participantes en su naturaleza. ¿Me siguen? Ok. Y como dijo Rodrigo, viene con bautismo. Entonces, Andrea María, ahí, recién bautizada.
participe en la naturaleza misma de Dios. ¿Okay? Es algo... Eso, lo que pasó en su bautismo fue más grande que la creación del universo material, ¿no? Cuando Dios creó el cielo y la tierra y todo lo que está adentro, desde los animalitos chiquitos hasta lo que sea. Gracia santificante es aún encima de todas esas cosas. ¿Okay? ¿Entendido? Muy bien. Y ya hemos hablado bastante sobre eso. ¿Okay? Pero hablemos un poco sobre la jerarquía de las cosas. Porque tenemos adentro del universo de cosas reales que creó Dios muchas cosas, ¿no? Tenemos rocas. Y no es de broma, ¿no? Es una creación maravillosa, ¿no? Aún una roca como diamante. Es algo maravilloso. Pero está abajo, ¿ok? Piso bajo, ¿ok? Rocas. Vegetación. ¿Es una palabra? Sí. Excelente, ok. Vida animal. Ok. Y eso cubre los 5 días de creación, antes del sexto día. Rocas tienen alma, obviamente no. Algunos han pensado que sí. Okay. Como panteístas creen que las rocas son Dios también. Como ese brujo de Hare Krishna, con quien hablaba en Misión San Pedro antes. Y pues no sé, hablaba de energías en rocas y cosas así. Pues rocas sin vida, ¿ok? Empiece a parecer más como Dios porque tiene vida, tiene una alma mortal, alma de árboles, un principio de su vida. No es algo viviente, es sumamente más perfecta que las rocas. Puede reproducir, tiene en sí una imagen de Dios Padre engendrando el Hijo. En un sentido, ¿no? En una pequeña manera, ya empiece a reflejar más que las rocas a Dios mismo. Okay. Vida animal. También tiene un alma mortal, un principio de su vida. Y tiene sentidos, ¿no? Puede hacer lo que animales hacen. ¿Ok? ¿Y qué está encima de animales? ¿En serio piensa eso? Hay unos que piensan que están aquí. Derechos de animales encima de los hombres. Pues sí, exactamente, seres humanos. Así sigue en la jerarquía. Nosotros. ¿Ok? Seres humanos. Y aquí empieza una diferencia sumamente importante entre las cosas que no tienen la imagen y semejanza de Dios y los que sí tienen la imagen y semejanza de Dios. ¿Qué es la esencia de eso? Intelecto y voluntad. Pueden saber cosas afuera de sí, aún cosas espirituales, y pueden escoger entre cosas moralmente bueno o malo. ¿Ok? Y son cosas materiales. ¿Ok? Tenemos un aspecto material. Obviamente, porque estamos aquí, les veo. Encima de los humanos, seres humanos, ¿quiénes son? Ángeles, sí. Y eso me acuerdo de algo que dije en otra plática.
Creo que dije que los ángeles, eso es completamente a un otro lado, ¿ok? Otro lado. Corrección, ¿ok? Dije hace como no sé cuántos meses que los ángeles no fueron creados en el estado de gracia, sino tenían su probación y después recibieron la gracia y la gloria, o rechazaban, ¿no? Con su ciencia natural de Dios escogieron sí o no. Okay. Esta es una opinión, pero como dice Santo Tomás de Aquino, es la opinión menos probable, y Santo Tomás y San Agustín tienen la opinión de que sí, eran creados con gracia. Eso no es para decir algo interesante, sino que antes dije algo que es menos probable y cambio mi posición. Y cambiado mi posición hace unos días, entonces deja eso a un lado. Eso es lo que dije. Quiero escribir todo. Pero los ángeles, ¿okay? Creados en gracia, tenían su probación antes de entrar en gloria o al infierno. Y esta es la jerarquía. Los ángeles tienen una naturaleza encima de nosotros. De hecho, cada quien tiene su propia naturaleza, pero eso es de otra plática. Nosotros, vida animal, vegetación, cosas sin vida alguna. Ok, esta es la jerarquía. Oh, pues, Dios mismo. Okay. Sí. Los astros entran junto con las rocas. Los Astros. Sí, los Son- planetas, sí. estrellas, estrellas, sí. vida material. Sí. Aunque los medievales pensaban que tenían almas, no sé, pensaban algo de las estrellas que eran, no pensaban que eran racionales, sino que tenían alguna forma de vida. Sí, son, ¿cómo se dice? Hydrogen quemándose. Hidrógeno quemándose, ¿no? Es como las rocas, aunque son bonitas, impresionantes. Y hay mucho que estudiar ahí. Esta es la jerarquía según naturaleza. ¿Okay? Hay otra jerarquía. ¿La jerarquía de qué? Iván, gracias por ser voluntario. ¡Otra vez! Excelente. La jerarquía de naturaleza y de mamá de Ana Paula. Disculpe, olvidé esto. Georgina, jerarquía de naturaleza material y espiritual. Pues este es como de naturaleza espiritual y material. Ajá. María, gracias por ser voluntaria. Divina. Casi. Gracias. Gracias, excelente, gracias. Ok, jerarquía de naturaleza. Ok, y la jerarquía de gracia. En un sentido divino. Ok. Media. Exacto. ¿Existe otro sentido? ¿La gracia? Mándeme. ¿Hay gracia en otro sentido que no sea divina? No. Ok, entonces, No, es que la respuesta divina fue casi correcta. sí, ok. Entonces estaba buscando esta palabra. Ok, Sí, perfecto. es que empezaba con G. No. Sí, por eso, Ok. gracias. Por esta jerarquía
que está encima de esta jerarquía de naturalezas creadas. ¿Por qué? Porque es algo divino, ¿no? Es una participación en la vida divina. Entonces, esta jerarquía va a ser algo más importante encima de la jerarquía de naturaleza. Por eso podemos decir que el ángel más alto, okay, ahí está, okay. Este es el ángel más perfecto, okay, en naturaleza. Y aquí está, que disculpen mis dibujos, okay, María Santísima. Este es como, okay, su velo, okay. Según naturaleza, okay, según esta jerarquía es así. Pero ¿qué está encima? Esta participación en la vida divina. Ella está encima de los ángeles más altos. Eso es algo, de hecho es algo de fe, ¿no? Algo que han proclamado los papas varias veces, que ella está encima, aún encima de los ángeles, aunque son poderosos. Que es algo muy interesante porque en el Antiguo Testamento a veces las personas confundieron el parecer de un ángel como Dios y adoraban al ángel, porque su naturaleza parece tanto, pues no parecen como nada, pero tienen poder y cuando se manifiestan con poder, ¿no? Con mucha gloria. Ella, por su nivel de gracia que está encima de todos, ella está encima. Entonces tenemos como Cristo como ser humano, persona humana. Muy bien, ok. María Santísima y los que sigan. Ok. ¿Preguntas? Ok, muy bien. Nos hace, esta participación en la vida divina, nos hace hijos de Dios. Okay. Y creo que se puede decir que los ángeles son hijos de Dios también por la misma razón. ¿Por qué decimos que la gracia nos hace, la gracia santificante, por qué decimos que la gracia santificante nos hace hijos de Dios? ¿Por qué decimos que Andrea María es hija de Dios, Padre? ¿Qué es un padre? ¿Qué es un hijo? Porque participan en la vida de Cristo, digo, en la vida divina, ¿no? Porque Sí, pero más básicamente aún. ¿Qué hace como un padre en general? Engendra según su naturaleza, ¿ok? Da su naturaleza a otro, ¿ok? Los padres y madres que están aquí han dado su naturaleza humana a otra persona. Este es padre. Y por eso, si en bautismo Dios dio a la bebé su naturaleza, aún una participación, podemos decir que compartió su naturaleza. Por eso es en una vida real, no por como solo para decir bonitas palabras, es una hija de Dios por compartir la misma naturaleza. Sin embargo, es una naturaleza, una participación limitada y creada. Por eso distinguimos entre Padre, Hijo, que este es generación natural, este es como participación creada. Hay hijos completamente naturales y hijos. ¿Cuál otro tipo de hijo?
Adoptivo. espiritual, pero pues, en el sentido natural hablamos de hijos adoptivos. Okay. Hijo adoptivo. Ok, porque no es igual. No podemos decir que en bautismo el Padre nos genera así como genera el verbo en la eternidad. Okay. Eso sería panteísmo. Este es como lo explica San Pablo, ¿no? Hijos adoptados de Dios. Pero un hijo adoptado no es nada. No es que es nada. ¿Se puede decir así? Sí, Ok. sí, no es que no sea nada, que no sea nada. Que no sea nada. Tiene derechos, ¿no? El hijo adoptivo completamente tiene todos los derechos de los hijos. Pues no sé si todos los países tienen leyes así, pero en este sentido podemos hablar del mismo derecho del hijo o hija adoptivo como teniendo los mismos derechos con Cristo. ¿Okay? Y Cristo por derecho, por ser hipostáticamente unido al Hijo de Dios, pues por tener una naturaleza humana hipostáticamente unida en una persona con el Verbo, Él tiene un derecho, estrictamente hablando, a disfrutar de la gloria con su Padre. Eso es como, estrictamente hablando, tiene un derecho absoluto. Los hijos adoptivos, por una obra de misericordia del Padre adoptando, tiene ese derecho. Cielo. Okay. Derecho. Por eso decimos coherederos con Cristo, ¿no? Así habla San Pablo. Coherederos con Cristo, porque somos hijos adoptivos. ¿Por qué somos hijos adoptivos? Por tener una participación en su naturaleza divina por gracia santificante. ¿Okay? ¿Preguntas? Ahorita que mencionó lo de hijos de Dios por medio del bautismo y la gracia, también se considera que todo criatura, o sea, por ser creado por Dios, eso los hace hijos, porque está comúnmente este error de ser hijos de Dios por ser criaturas de Dios a ser hijos de Dios por la gracia. Pues siempre podemos distinguir entre diferentes niveles en este sentido de hijo, ¿no? Podemos hablar podemos llamar en un sentido muy limitado. Podemos decir que todos los hombres son hijos de Dios. ¿Por qué? Porque tienen su imagen, vienen de Él, ¿no? Así. ¿Podrías repetir la pregunta, Ana Paula, por favor? Sí, podemos decir en un sentido de todos los hombres que son. No dijo hombres, dijo criaturas. Criaturas. Sí, como hombres. No, pero es que es muy diferente todas las criaturas a todos los hombres. Bueno, sí, todo lo que Dios creó, pero me refería a los hombres. No sé si también las cosas. Sí, o sea, una planta es una criatura, y un animal, un perro es una criatura. Pero de todos modos, todas esas cosas también no los llamamos hijos de Dios de ninguna manera. Aunque tienen algo. Es verdad que no decimos que tienen la imagen y semejanza de Dios. Cualquier ser humano tiene esta imagen. Por tener intelecto y voluntad. Sí. Sin embargo, usualmente no hablamos de todos los hombres como hijos de Dios en el sentido propio, ¿no? Como este. ¿Por qué? Porque aunque disfrute la semejanza, inteligencia y voluntad, no tiene los derechos de un hijo.
¿ok? Como los que disfrutan este derecho, los hijos adoptivos tienen un derecho con Cristo del cielo. Podemos decir que Andrea María, ahora mismo, hablo de Andrea María porque es una bebé y es absolutamente cierto que no puede tener pecados, ¿no? Sabemos que Andrea María en este instante tiene un derecho al cielo con Cristo. Ella tiene este derecho. Y espero que todos nosotros. Esto es el sentido propio de hijo. En el sentido más ancho, y siempre podemos hablar de sentidos más amplios, todos son hijos de Dios por la semejanza. Pero usualmente hablan, como San Pablo dice, hijos de ira, ¿no? Cuando se nacen con pecado. Hablamos más de hijos de ira porque sus derechos no son de hijos. Perdieron sus derechos porque Adán pecó. Y tienen que recibir estos derechos directamente de Dios. Ok. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Herederos del cielo. Ya lo demostré. Ok. La gracia santificante no es Dios mismo. Ok. Me acuerdo en mi primer año de seminario estaba discutiendo pues no discutiendo, pero hablando en una conversación en la cual no quería estar. Y estaba tratando de hablar de cosas de teología que no entendía. Y yo sabía que ni él ni yo entendíamos lo que de qué estamos hablando. Entonces solo quería pues salir, ¿no? Pero estaba diciendo que pues la gracia santificante es divina, entonces es Dios mismo, entonces no es algo creado por Dios. Estaba pensando que no sabía por qué, pero no es una participación creada, no es Dios mismo. Sin embargo, me gusta esa palabra. Y no sé de dónde viene, de latín o pues embargo, parece algo latín, pero... Sin embargo, la gracia santificante siempre viene consigo unas cosas, virtudes infusas, los dones del Espíritu Santo, los 7 virtudes, 7 dones. Andrea María, aún una bebé tiene la fe, la esperanza, la caridad. Ya tiene los hábitos infusas, ¿ok? Ya. No los utilice todavía, pero ya tiene el hábito. Por eso, no sé si han notado una vez que un niño, cuando empiece a disfrutar su uso de razón, que acepta muy fácilmente y con devoción todo lo que se enseña de la fe. Solo lo acepta y no duda o no empieza a cuestionar. Es mi opinión que es normal. ¿Alguien puede confirmar eso? ¿Que solo aceptan como algo razonable? ¿Alguien más? Ok, muy bien. Ya tienen los hábitos, ok, eso viene con la gracia santificante. Siempre vienen con gracia santificante y la mayoría de esas cosas van cuando se pierde la gracia santificante. También no voy a hablar sobre esas cosas, porque voy a hablar sobre otra cosa que siempre viene con la gracia santificante, y esta es la inhabitación
de la Santísima está bien. Trinidad, ¿ok? La gracia santificante no es Dios mismo, ¿verdad? No, ¿verdad? Ok, no es. Sin embargo, con la gracia santificante siempre viene la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Ok? Eso significa que Dios inhabita en nosotros, Él mismo, en nuestra alma, cuando tenemos gracia santificante. La prueba viene de Royal Marine, no, de las Sagradas Escrituras, ¿ok? Es algo misterioso, pero se prueba por las Escrituras. Y como en Juan, capítulo 14, verso 23, si alguno me ama, guardará mi palabra, y mi Padre le amará, y vendremos a él y le haremos nuestra morada. ¿Ok? Misteriosa, ¿no? No es como... Pues sí, habla literalmente, ¿no? Habla de algo en realidad, ¿no? El Señor no malgasta palabras. Dios es caridad, y el que vive en caridad permanece en Dios y Dios en él. Permanece en Dios, eso es más fácil de entender, ¿no? En unión con Dios, pero Dios en él. Inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en vosotros? San Pablo. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en vosotros y habéis recibido de Dios, y que por lo tanto no os pertenecéis? No entiendo. Creo que leí eso mal, pero la primera parte es solo repitiendo la misma cosa, en la misma carta a los Corintios, que dice lo mismo. Okay. San Juan y San Pablo. Okay, San Juan, que tiene un evangelio un poco diferente, hablando de cosas más místicas. Y San Pablo, el apóstol de la gracia. Santo Tomás, algo por un lado, Santo Tomás explica la orden de los libros de San Pablo en la Biblia como desarrollando su doctrina sobre la gracia. Pero San Pablo también es peligroso. San Pablo es peligroso. ¿Quién dice eso? San Pedro. Sí. San Pedro dice que las cartas de San Pablo son difíciles. ¿Ok? Así dijo San Pedro mismo, ¿no? Príncipe de los apóstoles. Son muy difíciles y muchos los leen a su destrucción. ¿No? Entonces, he escuchado varias cosas de San Pablo que pues tenemos que pasarnos en lo que decían los padres de la iglesia de San Pablo. Pero eso es algo muy cierto de San Juan y de San Pablo. Dios vive en nosotros cuando tenemos gracia santificante. Pero tal vez están preguntándose, pues Dios está por todos lados, ¿no? ¿Alguien estaba pensando eso? Sí. ¿Alguien más? Pues, ok. Pues, ¿dónde está Dios? ¿Qué enseñamos a los niños? En el cielo, en la tierra, por todos lados, o algo así, ¿no? Okay. Está en todas partes, ¿no? Por su inmensidad y poder, ¿no? Por su obra de mantener en existencia a todas las cosas, hasta las partículas más pequeñas de las cosas materiales, hasta los ángeles más altos, ¿no? Está sosteniendo su existencia. Eso le hace muy presente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué hablamos de una habitación de Dios en nosotros si ya está? ¿Okay? Está en el pecador.
está en las rocas. ¿No? Está sosteniendo su existencia. Si no estuviera haciendo eso, no existiera. Sin embargo, la relación que tenemos a esta presencia de Dios cambia. El cambio es que no está allí solamente como alguien sosteniendo la existencia, sino su presencia aumenta al nivel de la presencia de padre y amigo. Esta misma presencia se aumenta. Esta es la manera más sencilla que puedo explicarlo. No sé si eso tiene sentido, que esta misma presencia que está por todos lados se aumenta al nivel de amistad, de la presencia de padre y amigo. ¿Me siguen? ¿Nadie? Es que no sé si entendí bien. Lo que quiere decir es que una cosa es que esté presente y otra cosa es que tengamos una relación cercana. Porque podría estar ahí, pero no somos amigos. Pero no es el amigo de la roca, Ajá, por eso. ejemplo. Ni el amigo del pecador, por ejemplo. Ni amigo de Satanás, etc. Su presencia está por todos lados, muy claro. La diferencia es el aumento de esta presencia al nivel de algo de amistad y paternidad. ¿No hay ninguna pregunta? Es que muchas personas que no viven en gracia se justifican diciendo eso, de que, ay, si Dios está conmigo, de todas maneras, y Pues eso es la mentira, ¿no? Sí, así. Porque hay una diferencia. Su presencia es solamente de inmensidad y poder, ¿no? Sosteniendo su existencia. Eso no les lleva al cielo más que lleva al cielo las rocas, ¿no? ¿Ok? No, su presencia no se aumenta a la presencia de un amigo. En las almas de los justos que están en el estado de gracia, está presente personalmente como amigo y, pues sí, como padre y amigo. Y aplica a todas las personas. Y aquí también tenemos esta apropiación a esta inhabitación al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque hablamos más. El título de esta clase es El Espíritu Santo en nosotros. El título de capítulo de Royal Money. ¿Por qué lo atribuimos al Espíritu Santo, aunque la Santísima Trinidad igualmente está en nosotros? ¿Quién recuerda? María, muy bien. Ok, está bien. Por su labor de santificador, ¿no? Sí. ¿Y por qué atribuimos la obra de santificación al Espíritu Santo? ¿No aplica al Padre? Sí, a todos. Sí. Porque es la procesión de amor. Okay. Procession amoris, procesión de amor. Por eso los títulos que hablan del amor de Dios para nosotros, los aplicamos convenientemente al Espíritu Santo, aunque es la inhabitación de la Santísima Trinidad. ¿Preguntas? Otra pregunta. Sí. Cuando les estamos explicando a los niños sobre los que van a hacer su primera comunión, surge mucho esa pregunta de si Jesús ya está en mí, ¿cuál es la diferencia de recibirlo en la Eucaristía? Obviamente está en ellos por la gracia. Esa es una buena pregunta. No está... ¿Jesucristo está en mí? En un sentido sí. Pero cuerpo, sangre, alma y divinidad, no. Cuando hablamos de la Eucaristía, es una presencia sumamente humana
y divina, porque todo está. No. Cristo, el Dios hombre verdadero, Dios verdadero, hombre verdadero, está completo en la Eucaristía. En nosotros no está, Jesucristo no está completamente presente en todos los aspectos de su humanidad. ¿Puedo decirlo así? Sí. ¿Por qué? Porque falta el cuerpo, ¿no? El cuerpo es algo físico, no está. ¿No? Pues hace poco sí estaba. Y tampoco, pues, es diferente. No voy a contestar esa pregunta completamente, pero puedo decir que obviamente por estas razones que ya di, es una presencia diferente. Y es completamente personal. También la inhabitación de la Santísima Trinidad. Pero también como sacramento confiere la gracia. Tal vez en la próxima clase podemos ver esa cosa. Vi ese asunto y no quería hablar de eso porque hubiera costado mucho. Sabemos qué es la Santa Eucaristía, sabemos quién es la Santísima Trinidad. Hay una diferencia en un sentido porque el Hijo, podemos distinguir entre Jesucristo y el Hijo de Dios, ¿no? Porque cuando decimos Jesucristo hablamos del verbo hipostáticamente unido a una naturaleza humana. Eso pasó en tiempo, ¿no? Antes del nacimiento, de la encarnación, no hablábamos de Jesucristo, hablamos del Hijo de Dios. Pues no hablaban del Hijo de Dios explícitamente en ese tiempo. Pero pasamos a otras cosas. ¿Otras preguntas? No hay nada. ¿Dónde está Nicolás? Esta es mi pregunta. Okay. Y otra cosa sobre la... Para darnos posesión, que es el propósito de la inhabitación de la Santísima Trinidad, para darnos posesión de Dios y goce fructificado de las divinas personas, ¿no? Podemos disfrutar su presencia. Es una presencia real, no es el mismo que el Santísimo Sacramento, pero tenemos en nosotros esta presencia real más que las otras cosas o otras personas que no tienen la gracia santificante. Tenemos su presencia en nosotros. Entonces podemos ver a Andrea María y decir que Dios está personalmente presente ahí en su alma como amigo y padre. Y eso es el mal de pecado, ¿no? Porque por un pecado mortal, aunque sea solamente de pensamiento, hay un rechazo de esta presencia de Dios como amigo y se va. Un pensamiento, rechazo de Dios y se va. Okay, ¿qué vale más que la presencia de Dios en el alma? Pues obviamente nada. Pero hablando de esta presencia de Jesús en el alma, pues Royal Marine tiene una opinión interesante. Dice que Jesucristo está presente en el alma también, en este sentido de que su alma es hipostáticamente unida a su persona. Okay. ¿Dónde está el Hijo de Dios? Esa persona tiene hipostáticamente unida a él la naturaleza humana y su alma es espiritual
Por eso podemos decir, según Royal Marine, y tiene sus argumentos y creo que son sólidos, que podemos hablar de la presencia humana de Jesucristo a nosotros. Y eso debe ser, pues, ¿por qué hablar de eso? Pues primeramente porque es interesante. Segundo, porque lo leí y no quiero que lo leo sea como perdido. Y también porque es la presencia de un ser humano presente en nosotros que es como nuestro abogado, ¿no? Está haciendo intercesión para nosotros ante su Padre, y su presencia humana en este sentido en que donde está el verbo es hipostáticamente unida a su alma humana, ahí está presente en este sentido la humanidad de Dios. Solo una extra motivo. ¿Extra motivo? ¿Así se dice? Motivo extra. De esperanza, ¿no? De ayuda en tentación, ¿no? Porque no solamente podemos decir que Dios está presente, sino según Royal Marine y sus argumentos, que son sólidos, podemos decir que su humanidad está cerca. Esta humanidad que sufrió tentación, ¿verdad? Esta humanidad que sufrió, ¿verdad? Esta humanidad que mil cosas, que estaba en peligro de naufrago, ¿no? En el mar de Galilea, aunque él sabía lo que estaba pensando. Esta misma humanidad que mil cosas, ¿no? Lee el Evangelio. Ahí está lo que hizo Dios, Jesús. Está en el Evangelio, podemos leer lo que sufrió, lo que experimentó, la misma humanidad. Podemos decir que en un sentido está presente. Mejor ir al Santísimo, ¿no? Porque ahí está completamente cuerpo, sangre, alma y divinidad. Pero por lo menos no podemos decir que Dios está lejos de nosotros si tenemos esta presencia en nosotros. ¿Preguntas? ¿Nada? Siempre odia, en seminarios siempre odia las clases que eran más que 45 minutos. ¿Okay? Porque me cansaba muy fácilmente en clases. Entonces creo que eso basta para hoy. No, padre. Hey. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Benedictio Dei Omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super vos et manet semper. Amén.